Buenos días. Realmente es un honor volverlos a tener acá en casa de David, subir esa ministerial. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos van a ver por internet, a todos aquellos que día a día están con nosotros. Agradecemos sus comentarios, agradecemos sus puntos de vista. Saben que en YouTube ustedes nos pueden mandar inclusive sus comentarios, las cosas que a ustedes les gustaría, inclusive que se pueda hablar en la palabra, ¿no? Bien, bienvenidos a todos ustedes. Es un gusto tener acá a mi cuñada. También hoy día nos la tenemos de visita, así es que es un honor. Bienvenida a la casa del Señor. En estos tiempos estuve hablando con mucha gente y encuentro de que muchas veces hay un falso error de saber qué es ser cristiano. Entonces me he visto con la necesidad de que podamos entender qué es ser cristiano, ¿no? ¿Para qué entender qué es ser cristiano? Porque a veces nosotros tenemos un falso concepto de tal cosa, ¿no? Y quiero que veamos primero las cosas que es no ser cristiano. O que nosotros entendemos que es ser cristiano, pero que no lo son. Una de las cosas que a veces nosotros entendemos que somos cristianos porque hemos nacido cristianos. Que hemos nacido en una familia cristiana. Pero eso no nos hace cristianos. Discúlpenme si les digo una verdad, ¿no? Mis hijos nacieron en un hogar cristiano. Su papá es pastor de mis hijos. O sea, yo, por supuesto, no vayan a pensar que es otra persona. Yo. Pero eso no los hace cristianos. La palabra dice en Juan 3:3, Jesús dice así, y les dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que para ser cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora, otro aspecto que podemos decir, no es que yo hablo bien de Cristo, ¿no? A mí me hace cristiano el hablar, porque yo siempre tengo en mi boca Dios o Jesús, ¿no? Y la palabra nos enseña de que eso tampoco es ser cristiano. ¿Cómo? En el libro de Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Sino, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra forma errónea que tenemos de pensar que somos cristianos es hacer obras en el nombre de Cristo. Hay muchas obras filantrópicas de muchas personas que se dicen ser cristianas, ¿no? Que hacen obras filantrópicas en el nombre de Jesús, se ponen el nombre, ¿no? Qué sé yo, Comedor Jesucristo el Salvador, vamos a poner, ¿no? Perdón si hay alguno que tenga ese nombre, no estoy hablando de ustedes, estoy poniendo simplemente un ejemplo, ¿no? Pero el Señor nos dice también en Mateo 7:22-23, dice, muchos me dirán, Señor, en aquel día, Señor, yo hice milagros, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor, les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, fíjense que hay cosas que nosotros conceptuamos muchas veces que estamos haciendo y que no corresponden a lo que es ser cristiano. Asistir a la iglesia. Ustedes que están acá dicen, no, es que yo voy a la iglesia todos los domingos. No te hace cristianos. No te hace cristiano venir a la iglesia. Porque lo hace también el judío y el griego. Venir a un lugar no te hace cristiano. Ahora, el eterno conflicto de muchos años, de muchas generaciones, sobre todo cuando yo me convertí al cristianismo, el hablar, actuar de una manera aparente, no te hace cristiano. El tomar formas, posiciones, no te hace cristiano. Dice en 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel,
no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por tanto, nuestras posturas, nuestra forma, el pastor con saco y corbata a mí no me hace cristiano. ¿Conocer la Biblia me hará cristiano? No. Tremendo, ¿no? Porque el diablo también conoce la Biblia. ¿Cómo que el diablo conoce la Biblia? ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesús? Escrito está, le decía el diablo. Eso lo van a encontrar si lo quieren buscar en Mateo, capítulo 4, versículos 5 al 6. Entonces dice, no, yo soy cristiano porque creo en Dios. Tampoco eres cristiano. Porque la palabra dice, en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, uno diría, entonces, ¿qué es lo que me haría cristiano, verdad? Me acabo de dar cuenta que yo pensaba que esto me hacía cristiano. Bien, vamos a ver. Un cristiano verdadero, mis amados, es aquel que ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y acepta su proceso de cambio. Repito, primera cosa, un cristiano es aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida y acepta el proceso de cambio. ¿Dónde dice eso? Mas a todos, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros hemos tomado solamente, yo recibí y creo en Jesús y eso me hace hijo de Dios. No solamente es eso. Tú has reconocido que eres pecador, bien has hecho. Tú has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, también has hecho bien. Pero ¿saben qué es lo que falta? Es que tú aceptes el proceso que Dios tiene que hacer en tu vida. Si vemos en la palabra dice, les dio la potestad de ser hechos. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el ser hechos es un tiempo futuro. Es decir, Dios cuando tú lo aceptas como Señor y Salvador, Él va a agarrar tu vida, la va a transformar, la va a moldear, la va a cambiar para hacerla conforme a su gracia, a imagen de Cristo. Nosotros nos tenemos que llamar cristianos justamente porque somos reflejos de Cristo. No porque soy reflejo del pastor tal, no porque soy reflejo de la eminencia cual, no porque soy reflejo de alguien que se dice ser autoridad eclesiástica. Yo no represento a nadie, yo al único que represento tiene que ser a Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso nos lleva a poderlo confesar como Salvador de nuestra vida. Yo no puedo decir que soy cristiano si no lo demuestro. Un verdadero cristiano, mis amados, tiene seguridad de su salvación. Él no duda. Yo muchas veces le digo, ¿estás seguro que vas a ser salvo? Y él dice, sí, pero ¿estás seguro? Vamos a ver qué dice la palabra. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora la pregunta sería, ¿estás completamente seguro de que si te mueres, te vas con Dios?
Si tú me dices sí, entonces yo te preguntaría, entonces, ¿por qué tienes miedo a la muerte? Muchos creyentes tienen miedo a la muerte. Mucha gente que nosotros ministramos, nos encontramos aún pastores que tienen miedo a morir. Profesionales que tienen miedo a la muerte. ¿Por qué tienen miedo a la muerte? ¿Será porque de repente no aceptaron pasar por ese proceso de cambio? ¿Será tal vez porque en su corazón todavía hay cosas que no han puesto a cuentas? ¿Será tal vez porque en sus corazones no ha habido ese cambio de aquello que Dios quiere que hoy renuncies? El cambio para eso es que tú tienes que tener un real convencimiento de que eres cristiano y tienes que cambiar tu conducta, tu proceder, porque eso es lo que te delata ser un fiel seguidor de Jesucristo. No hay otra cosa. Yo puedo tener el título de pastor acá, pero mi conducta, mi reacción frente a los demás, aún frente a aquellos que me lastiman y me hieren, tienen que ser tal como reaccionaría Cristo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Todavía no. Bien. Un cristiano, dice la palabra, tú puedes decir, pero pastor, yo soy salvo por fe. Sí, es cierto, la palabra dice en el libro de Efesios 2:8 que somos salvos por fe. ¿Sí? Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Pero si tú no aceptas el cambio, ¿sí? Estás descuidando tu salvación. Y puede ser borrado del libro de la vida. Ahora tú me dirías, pastor, no, perdón. ¿Cómo que borrado del libro de la vida? Sí, Éxodo 52, 33 dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Fíjense que el libro de la vida ya existía en el Antiguo Testamento. No es la invención del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que se amplió para los que no son judíos, para los que no son de Israel. Entonces tú me dirías, pero pastor, ¿ese es el Antiguo Testamento? Sí, es el Antiguo Testamento. Pero lo que dice Mateo 12:46 dice así, mientras él aún hablaba a la gente, está hablando de Jesús, dice así, he aquí su madre y sus hermanos se acercaron ahí y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él le decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Preguntó Jesús. Y extendiendo su mano a sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice? Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, ese es mi hermana y mi madre. Por tanto, amados, si nosotros pensamos que solamente tiene que ver con nuestra fe, pues déjeme decirle que estamos equivocados. Es hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Amén? Amén. Un cristiano verdadero es aquel que ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Y qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un cambio en nuestra vida. Un verdadero siervo de Dios ya no vive como vivía antes. Ya no vive con las costumbres que vivía antes. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero cristiano, cambia, sufre una metamorfosis. Eso es lo que significa ser cristiano. ¿Se acuerdan cuando dijimos ser hecho hijo de Dios?
es una metamorfosis. Eres un gusano. Y hay muchos que dicen, ¿no? Cuando se ponen a orar, ay, yo soy un gusano de la tierra. Sí, somos gusanos. Pero tenemos que pasar a ser mariposas. Y para eso tenemos que entrar en una cápsula, que sería la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Donde la palabra de Dios nos va a cambiar, nos va a moldear, nos va a transformar y vamos a llegar al momento en que nos empiecen a salir alitas. ¿Sí? Y a nosotros ya no nos van a ver como un gusano feo, como un bicho raro. Nos van a ver esa mariposa hermosa que ahora en primavera vamos a ver, ¿verdad? Cuando rompe el capullo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando me vean a mí, ¿qué van a hacer? Van a ver a Cristo. ¿Sí? Eso es nacer de nuevo. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto has cambiado desde que conoces a Cristo en tu vida? Hay gente que tiene años en el cristianismo y siguen con las mismas taras, con los mismos vicios, con las mismas formas de actuar, de hablar, de pensar. Y se dicen cristianos. Hay gente que de repente tiene 2, 3 semanas, 1 año en la iglesia. Sin embargo, tú puedes ver manifiesto en su vida un cambio real. ¿Sí? Estemos ansiosos y permitamos que nuestro cambio sea eso, porque realmente eso es la conversión. Un cristiano verdadero va a hacer la voluntad de Cristo, mis amados. Lucas 6:46, ¿sabe qué dice? Dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré que es semejante a aquel hombre que hizo su casa sobre la roca. Es decir, no es solamente decir soy cristiano. Ser cristiano no significa tener una Biblia y sacarle a los días domingos a pasear a la iglesia y volverla a guardar hasta el siguiente domingo. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano significa vivir la Biblia, ponerla en práctica. Cuando hemos nacido de nuevo necesitamos que nuestra nueva vida sea regida y gobernada por la palabra de Dios. Eso es ser cristiano. Ser cristiano significa vivir plenamente las enseñanzas de Cristo, de perdón, de amor, servicio, humildad, misericordia. Todo cristiano verdadero tiene que vivir sobre las enseñanzas de Cristo. No podemos ser cristianos si no vivimos como Cristo. Y como Cristo nos dijo, no como les digo yo, no como les dice el sacerdote, no como le dicen un guía espiritual, no, es como les dice Cristo. ¿Y dónde nos dice Cristo cómo andar? En su palabra. Acá nos dice cómo vivir. Esa es la eterna lucha del cristiano. No querer aceptar la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Los cristianos no somos maquiavelistas, buscando estrategias humanas para gobernar y llevar una iglesia como una propiedad. Los cristianos no somos budistas para estar meditando, ay, Dios querrá, no querrá, y le parecerá. No estamos para eso. No somos budistas para estar meditando años de años si tenemos que salir a predicar o tenemos que quedarnos en casa. No somos filósofos socráticos donde queremos manejarnos a nuestro libre albedrío, de hacer lo que a nosotros nos parece y pensar y meditar. A mí me parece que la palabra supuestamente, no, es que eso creo que a mí me está diciendo de tal manera. La palabra de Dios es la palabra, no se medita, no se filosofa, se ejecuta, se actúa, se vive, se transita. Recordemos la cruda realidad que hoy nos toca vivir. El mundo está confundido, mis amados,
por tantas herejías que se enseñan, tantos pensamientos humanos, tantos apóstatas de la palabra. Dios necesita hombres y mujeres que no solamente tengamos apariencia de cristianos, sino que vivamos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Revestidos de amor, revestidos de gracia, revestidos de perdón, de misericordia, de bondad, de humildad, mansos, llenos de fe y de confianza en Dios. Hombres y mujeres dispuestos aún a dar la vida por Cristo, aún a aceptar el rechazo de aquellos a los cuales nosotros amamos. Porque muchas veces nosotros vamos a ir a predicar la palabra y aún nuestros seres queridos nos van a rechazar porque su entendimiento está cerrado. Un verdadero cristiano no cesa de hablar de aquel que le dio la salvación. El evangelio eso es lo que significa, dar las buenas nuevas. Y el mundo necesita esperanza. El mundo necesita luz. Pero si tú te dices ser cristiano, mi amado, y estás derrotado, si alguien viene con problemas, si tú tienes más problemas que ellos y vives una vida derrotada, una vida devastada, que tienes, ay, estoy enfermo, ay, me duele la muela, ay, subió el gas, ay, llueve, ay, no llueve, hace calor, no hace calor, no estás dando esperanza, estás dando desilusión. Y Dios vino a dar esperanza a la humanidad, nos vino a dar vida eterna. Amén. Y si nosotros somos cristianos, eso es lo que tenemos que hacer. Así que, mis amados, la pregunta es, ¿somos cristianos? Amén. La pregunta es, ¿qué de lo que acabo de escuchar y de lo que yo mismo acabo de hablar aún me falta hacer? ¿Habrá algún detalle de todos estos en los cuales veo que me falta hacer? ¿Están haciendo completamente la voluntad de Dios? ¿Realmente dejo que el Señor gobierne mi vida? ¿Realmente estoy permitiendo que Él me cambie, que Él me transforme? ¿Estoy dispuesta a soportar ese proceso de cambio, ese proceso de transformación? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida como cristiano? ¿Nací de nuevo? ¿O simplemente nací de palabra? ¿Nací de nuevo? ¿Decidí ser una nueva criatura? ¿Decidí renunciar a mi propio yo? Porque eso es nacer de nuevo. Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando nosotros nacemos a Cristo, ya no te perteneces, mi amado. Te dice un hombre que hace 40 años que vive en el camino. No te estoy diciéndote de que no vas a tener tropiezos en tu andar. A la verdad lo vamos a tener. No te estoy diciéndote que jamás vas a pecar porque estaría mintiendo. La misma palabra dice que aquel que dice que no pecó llama mentiroso a Dios. Y la palabra dice que todos pecamos. Y ese pecado es el que nos ha destituido de la gracia de Dios. Lo que te estoy diciéndote es que cada vez que pecas pides perdón a Dios. Y no te estoy hablándote de que peques contra Dios. Cada vez que pecas contra tu hermano, cuando lo juzgas, cuando lo odias, cuando lo miras sin gracia y sin misericordia, ¿pides perdón a Dios? Cuando en tu mente viene el querer tomar lo que no es tuyo, cuando en tu mente viene
el causar daño al otro. ¿Pides perdón a Dios? Eso es lo que te dice el Señor. Cuando tú vas y dices, Señor, perdóname, mira, tuve este pensamiento. Ya pecaste con la mente, pero si tú vas a los pies del Señor y dices, Señor, perdóname, entonces eres un hijo de Dios y sigues adelante. Amén. Amén. Meditemos esta semana en eso. ¿Somos cristianos? ¿Somos hijos de Dios realmente? Amén. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Señor, cuánto aún me falta a mí. Yo me pongo delante, Señor, cuánto me falta a mí aún para ser considerado un cristiano, Señor. Pero sé, Señor, que en ti soy más que vencedor. Sé que tú, Señor, me vas a dar el valor y la fuerza para seguir adelante, Señor. Para vencer todo aquello que aún me falta, para llegar a la plenitud en ti, en Cristo Jesús. Padre amado, abre nuestras mentes y nuestros oídos, Señor. Que podamos, Señor, alcanzar la plenitud en ti, Señor. Que cuando estemos allá en el cielo, cuando tú nos llames y nos lleves, Señor, no temamos a la muerte, sino estemos gozosos y nuestra muerte sea tenida por ganancia para nosotros. Y que tú nos puedes decir, has peleado la buena batalla, has ganado la corona de victoria. Sé que te ha costado, sé que te has caído, pero también sé que te has levantado. Bienvenido a casa, hijo mío. Anhelamos, Señor, un día escuchar esas palabras. Bienvenido a casa. Gracias, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y en tu nombre, Señor, bendigo a todos nuestros hermanos que en este momento nos están mirando por internet. Tu Señor, bendícelos. Llénalos de tu presencia, Señor. Que tu palabra toque sus corazones, Señor. Y que puedan entender y cambiar conforme a la magnitud de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y Señor, que esta semana tengamos una semana de victoria, donde toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre amado. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga. Tenga una semana de victoria. No se olvide saludar a su hermano. Amén y amén.